eh, cuenta este tema. Doctor, sin más preámbulo, le cedo el micrófono, la pantalla y todo usted. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Siempre es un placer colaborar con el Colegio de Ginecología y Obstetricia de Monterrey y bueno, un placer siempre participar en todos los eventos en que se me consideran. Ahora que pues, con el doctor Hugo Pineda, además de una amistad, ahora somos compadres, o sea que ya no me puedo negar a ninguna invitación. Nunca me he negado, pero ahora hemos tratado de relajar esta presentación para hacer un poco, tener más énfasis en cómo el diagnóstico prenatal puede hacer un gran cambio en nuestra práctica clínica y cómo existen diversos casos que terminan con un mal desenlace, que es la muerte neonatal después de una cesárea, en la cual, pues con un diagnóstico prenatal adecuado se hubiese podido evitar estos malos desenlaces. Entonces, esta práctica, en lugar de llenarla de artículos y de información nueva, la he preparado especialmente para esta sesión en la cual incluiré casos clínicos en los cuales nos hemos enfrentado, casos reales, pero que han tenido la mala fortuna de tener un diagnóstico inadecuado o tardío. Vamos a empezar con el primer caso. Esto es un feto de 12 semanas que se presenta con nosotros en la semana 13 de gestación. Es una mujer joven de 29 años, primer embarazo. Creo que es algo pues, bastante frecuente el tener este tipo de gestaciones. Embarazadas sanas, sin ningún factor de riesgo. Se hace la ecografía y bueno, en la ecografía se hace el tamizaje de primer trimestre, todo es normal, se hace una ecografía anatómica en la cual pueden ustedes ver cómo en esta imagen del lado izquierdo se dejó una comprobación de que el diafragma es normal, que tiene hueso nasal presente, una translucencia nucal normal, y estas reconstrucciones pues impresionantes que día a día hacemos en la práctica diaria y que dan mucha tranquilidad a la embarazada por cuando decimos que está todo normal, ¿vale? Bueno, este bebé se siguió su curso y a las 34 semanas, esta es la ecografía, en la cual pues se dio todo por normal. Esta es una paciente que acudió a hacer su ecografía tridimensional, no realizó la ecografía de 20 semanas, ¿vale? Y se presenta hasta la semana 34 para hacer una ecografía 3D y poder tener esta imagen impresionante de su rostro y un pie que está ahí por delante del rostro. Y este es el video que nos ha compartido. En este video, pues, cuando lo vemos a detalle, la verdad es que podría pasar por normal, pero si lo vemos con mucho detenimiento, es un video en el cual aquí se ve el corte transversal del tórax, se ve el corazón, que tiene una frecuencia cardíaca normal, se ve el pulmón del lado derecho, pero del lado izquierdo se ve una sombra. No es posible ver adecuadamente el pulmón izquierdo porque está posterior. Luego hacemos un análisis sagital de la columna y vemos en este momento el diafragma perfectamente que estaba en la fotografía del primer trimestre. Este es el diafragma derecho. El lado izquierdo está el hígado y arriba está el pulmón. Pero cuando pasamos al otro lado a buscar el diafragma del lado izquierdo, es ahí donde entonces no se observa el diafragma, sino que en su lugar se observa la cámara gástrica. ¿Qué significa? Pues que tiene una hernia diafragmática, pero que no fue detectado sino hasta el nacimiento. Este bebé al nacer pues requirió inmediatamente una intubación porque se presentó una insuficiencia respiratoria inmediata posterior al nacimiento. Ustedes pueden ver que el bebé pues tiene una apariencia, un fenotipo normal. Ya les puedo adelantar que no tiene ninguna anomalía genética o cromosómica, pero pues es algo súbito que al esperar un nacimiento normal, pues el bebé presente dificultad respiratoria, haga incluso un paro respiratorio y murió en las primeras 6 horas de vida, ¿vale? El diagnóstico efectivamente fue una hernia diafragmática congénita. ¿Qué es lo relevante de este caso? ¿Cómo se hubiera podido hacer el diagnóstico?
Número uno, el diagnóstico lo puede hacer cualquier ginecólogo que tenga la visión de tener una adecuada revisión de los dos diafragmas, no solamente de uno. Y si se refiere con un especialista de medicina materno-fetal, pues la importancia de hacer la ecografía de segundo trimestre. En la ecografía de primer trimestre no es de ley que se tengan que revisar los diafragmas. De acuerdo a las guías internacionales no es una recomendación, pero sí en el segundo trimestre. Entonces, este caso se brincó la ecografía importante, que es la de 20 semanas, y hasta el tercer trimestre ya se pasó desapercibido, porque este es el video del lado izquierdo de ese caso. Se pasó desapercibido porque la imagen del pulmón izquierdo está posterior y por lo tanto tenemos menos resolución. Entonces, mi mensaje es que siempre revisen los dos diafragmas y siempre revisen los dos pulmones. Si se está revisando este pulmón en anterior, si lo hubieran visto como el del lado derecho, al verlo de forma anterior, habrían notado que estaba la cámara gástrica allí, pero hay que ver la parte izquierda anterior, es decir, más cerca del transductor para que puedan tener una adecuada visualización. ¿Qué sabemos de la hernia diafragmática? Bueno, pues últimamente hemos hecho muchos estudios, hemos tenido el liderazgo de llevar a cabo estudios a nivel internacional en Latinoamérica, donde reunimos casi 400 casos de hernia diafragmática para poder encontrar cuál es la verdadera supervivencia que tenemos en nuestros países y descubrir que el porcentaje de supervivencia es más o menos la mitad de lo que se reporta en Europa y en Estados Unidos, lo cual no nos sorprende, porque si recuerdan, necesitamos nacer a mayor edad gestacional en México o en Latinoamérica comparado con Estados Unidos y Europa. Y esto es porque todavía el manejo neonatal es subóptimo en algunas instancias. Por lo tanto, a nivel de la hipoplasia pulmonar de la hernia diafragmática, para decirlo de una manera sencilla, necesitamos tener más pulmón para alcanzar a sobrevivir si es que el nacimiento se planea en estos países. Por lo tanto, esto sigue siendo una enfermedad letal y es muy importante que los diagnósticos se realicen de forma prenatal, porque además, hoy en día, en la intervención de oclusión traqueal fetoscópica, que se consideró en algún momento una intervención en investigación o una intervención experimental, hoy en día sabemos que este procedimiento, que realizado en manos expertas, puede mejorar la probabilidad de supervivencia y puede aumentar el tamaño pulmonar de estos casos. Por lo tanto, la hernia diafragmática congénita tiene tratamiento en vida fetal. Es un tratamiento que además es de mínima invasión, que no tiene prácticamente riesgos de morbilidad materna. El riesgo más alto es el riesgo de ruptura de membranas, sobre todo cuando los procedimientos son realizados con un gran tiempo quirúrgico y por lo tanto tienen más posibilidades de tener actividad uterina y ruptura de membranas. El balón se coloca más o menos entre la semana 28 y se debe de retirar alrededor de la semana 34 y se puede retirar por punción, se puede retirar por endoscopía o recientemente ya se ha diseñado en Bélgica un nuevo balón que puede ser liberado incluso con poner en contacto a los bebés con un resonador. ¿Cómo han sido los resultados de este procedimiento en nuestro país? Bueno, nosotros hemos sido pioneros de esta intervención en nuestro país y a la fecha hemos hecho ya 2 publicaciones de las casuísticas de colocación de balón en México, demostrando que sí que mejora la supervivencia comparado con no hacer nada. Estos son los estudios que se han publicado en el mundo, los casos que el mayor número de casos es en Europa. Hay otros estudios con pocos casos en Brasil, en Italia. Obviamente llevan ya más casos operados, pero esto es lo que se publicó en ese momento. Y nuestra casuística de México, que también se publicó en 2020 y ahora en 2021 una segunda publicación al respecto. El mensaje más importante es que la paciente, este caso clínico, cuando se entere que tuvo una hernia diafragmática, su primer pregunta va a ser, ¿y esto no se podía diagnosticar en vida fetal?
¿Esto no lo podía detectar mi ginecólogo? Esa es la pregunta obvia. Y la segunda pregunta es, ¿y si me lo hubieran diagnosticado, si hubiera podido hacer algo? Y claro, la paciente hoy en día, redes sociales, páginas web, la paciente va a encontrar nuestra página web en la cual pues se dirá que el balón endotraqueal puede mejorar el pronóstico de vida. Obviamente no todos los casos son candidatos al tratamiento, pero la paciente quedará con la incertidumbre de qué hubiese pasado si se detectaba y qué hubiese pasado si se le daba la oportunidad de este tratamiento. Por lo tanto, hoy en día, en la era de la cirugía fetal en nuestro país, los casos diagnosticables de forma prenatal forman una responsabilidad muy importante en cada uno de los médicos y además responsabilidades legales también cuando no se realicen. Un nuevo caso. Este es otro paciente, que es el segundo embarazo, tiene antecedente de un aborto, se hace la ecografía de 12 semanas y de 20 semanas. En las dos ecografías, pues no se detecta ninguna anomalía. No se detecta que tenga pues ningún problema a nivel de corazón, a nivel físico. Es una ecografía que se da por normal. ¿Vale? Llega el tercer trimestre y esto es lo que encontramos. Es un bebé que nuevamente es la misma historia. Se está realizando una ecografía tridimensional y en la ecografía tridimensional, pues el bebé sale normal, tiene 34 semanas, todo está muy bien, pero en la ecografía del corazón también se ve una frecuencia cardíaca normal, le pusieron Doppler y pues aparenta que está todo normal. Sin embargo, estoy seguro que ahora al poder detectar al poder ver esta ecografía, ustedes deberían de detectar que este corazón no es normal. Y si este diagnóstico se escapó al segundo trimestre, en el tercer trimestre es muy importante verificar que el corazón siga presentando la normalidad en el corte de 4 cámaras. Así que este caso también presentó el mismo desenlace. Fue un nacimiento a término, con dificultad respiratoria inmediata, requirió reanimación cardiopulmonar y una muerte en las primeras 24 horas de vida. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, este bebé, pues lo que presentó inmediatamente fue requerir una intervención en la cual se le canaliza su cordón umbilical, se intuba, se verifica que sus pulmones estén normales, pero en realidad este bebé lo que presentaba era una cardiopatía. Su diagnóstico, un síndrome de hipoplasia de cavidades izquierdas. ¿Qué hubiésemos podido hacer? La misma historia. ¿Se podía detectar este problema? Sí, es diagnosticable. Pero sabemos que los casos que en vida fetal progresan a hipoplasia cardíaca, la probabilidad de vida es menor al 5%. ¿Vale? Es decir, si ya tiene hipoplasia de cavidades izquierdas, pues no hay nada que hacer. Por lo tanto, aunque el diagnóstico se haga prenatal, el desenlace va a ser el mismo. Sí, es verdad, pero muchos casos de hipoplasia de cavidades izquierdas en realidad eran estenosis aórticas críticas, las cuales sí que tienen un tratamiento en útero, que es realizar una valvuloplastía aórtica fetal. Este tratamiento, nuestro grupo mexicano, hemos ya publicado también nuestra casuística hacia mediados del 2019, mostrando que cuando se diagnostica oportunamente y se realiza una valvuloplastía aórtica, las probabilidades de supervivencia pueden mejorar a un 50-60%. Pero si no se hace el diagnóstico y progresan a hipoplasia de cavidades izquierdas, pues la supervivencia es prácticamente nula. Así que la paciente lo que va a preguntar es, ¿las cardiopatías congénitas se pueden detectar en la ecografía fetal? Sí. ¿Me lo tenía que detectar mi médico o no? Y si se hubiese detectado, ¿había algo que se pudiera haber hecho para disminuir el riesgo de progresión a hipoplasia cardíaca y de progresión a muerte neonatal? Bueno, nuevamente, una enfermedad que puede ser detectable y que podría ser tratable
si se hace el diagnóstico de forma postnatal, pues se quita la oportunidad de beneficio. Tercer caso. Este es otro bebé que se presentó en la semana 33. La misma historia. La ecografía de primer trimestre es normal, la de segundo trimestre también es normal, y a las 33 semanas presenta un pequeño derrame pleural que sí que fue detectado. Se vio aquí los pulmones con una imagen anecoica en los bordes del pulmón que apenas dibujan la silueta del pulmón. Entonces los médicos hicieron a bien el diagnóstico de un derrame pleural o hidrotórax. Pero al hacer el diagnóstico le dijeron, bueno, pues nos vemos en un mes, ¿no? Nos vemos en 2 semanas, vamos a ver cómo le va. Pues en 2 semanas la paciente lo que presenta es un aumento de ese líquido en el tórax, la frecuencia cardíaca es normal y como tiene 34 semanas en este momento, se plantean hacemos una cesárea, le ponemos corticoides y luego una cesárea, lo mandamos a cirugía fetal o le damos un manejo expectante. A cualquier médico especialista de materno-fetal que le mencionen que este feto tiene hidrotórax leve, que no tiene hidrops, que no tiene polidramnios, no tiene una gran desviación del mediastino, pues sería bastante prudente hacer un manejo conservador, ¿vale? Pero este bebé lo que sucedió es que el manejo conservador se mantuvo durante mucho tiempo. Y vean cómo en la semana 35, casi 36, este hidrotórax es ahora masivo y presenta además polidramnios masivo. Por lo tanto, estamos ya contra el tiempo. El bebé está próximo a nacer, pero si nace con esa gran compresión pulmonar, con esa hipertensión intrapleural, pues los pulmones estarán colapsados y tendrá un alto riesgo de muerte inmediatamente al nacer. Entonces, este bebé se hizo una cesárea. Lo que se dijo es, mire, está empeorando, tiene ya casi 36 semanas, está empezando a tener hidrops, hay que sacarlo. El bebé pesa más de 3 kilos, hay que sacarlo. ¿Qué sucede al nacer? Pues que el bebé presenta nuevamente dificultad respiratoria inmediata, se tiene que hacer una intubación, se tiene que hacer una punción torácica inmediata, la cual los neonatólogos normalmente llaman al cirujano pediatra para apoyarse y poderla realizar con una punción en los espacios intercostales, pero es un tema contra el tiempo. Tienen que actuar inmediatamente y generalmente no da tiempo y hay un alto riesgo de muerte. Este bebé tuvo una muerte neonatal inmediata y además hubo un neumotórax a tensión. Por lo tanto, el mensaje más importante es reconocer que hay patologías que debutan en el tercer trimestre. Pueden tener una ecografía de primer trimestre y de segundo trimestre normal y luego ver una evidencia como la que están viendo ahora de un feto hidrópico con gran edema subcutáneo, con hidrotórax masivo y haber debutado en el tercer trimestre. Y no necesariamente significa que tengan un problema genético. De hecho, el riesgo de anomalía cromosómica es por debajo de un 10%. Es decir, más del 90% de los casos no tienen problema genético. A veces las causas son infecciosas, un citomegalovirus, o puede haber una causa como la anemia o alguna otra anomalía estructural que provoque el hidrotórax. Lo más importante es entender que programar el nacimiento de estos casos en estas condiciones es sinónimo de riesgo de muerte neonatal. ¿Qué es lo que se puede? Otro mensaje importante de este caso clínico es que un hidrotórax leve, aunque debute en tercer trimestre, puede evolucionar rápidamente a un hidrotórax severo. Todos los casos de hidrotórax leve se pueden manejar de forma expectante porque algunos de ellos pueden resolverse de forma espontánea, pero hay una proporción también significativa que puede progresar y tener un hidrotórax severo y por lo tanto presentar hidrops y muerte intrauterina o muerte neonatal. Para hacer simplicidad respecto al manejo de estos casos, nosotros tenemos nuestro protocolo de manejo que está en nuestra app de MFM Educación
Es una app de descarga gratuita que pueden tener en su teléfono celular o en su computadora y abrir el protocolo de hidrotórax, donde encontrarán cómo abordamos estos casos, cómo es necesario hacer una ecocardiografía, una evaluación por especialistas de medicina materno-fetal, amniocentesis para hacer estudios genéticos o infecciosos, valoración por el especialista de genética. Si el caso es grave, se le da la oportunidad de colocar catéteres de derivación tóraco-amnióticos para disminuir la compresión del mediastino y la compresión torácica. Si el caso es leve, lo más importante es hacer una vigilancia estrecha y estar atentos al posible riesgo de progresión a severidad, o si se mantiene leve, entonces sí avisar a los pediatras que este bebé tendrá un cierto grado de hidrotórax y puede ser que requiera la colocación de sellos pleurales posterior al nacimiento. ¿Cuáles son los beneficios de la terapia fetal en estos casos? Pues algo tan impresionante como estas dos imágenes. Esto es el mismo bebé un día después. Como pueden observar, aquí ya no tiene polidramios porque hicimos amniodrenaje, pero al colocar el catéter toracoamniótico, inmediatamente hacen una expansión del pulmón, el mediastino también se ve de mejor tamaño y por lo tanto este bebé ya tiene oportunidad de tener una mejor probabilidad de supervivencia posterior al nacimiento. Así naciera 24 horas después de la colocación del catéter, tiene más posibilidades de éxito que si no se le hace el tratamiento. Por lo tanto, la edad gestacional avanzada no es una contraindicación para el tratamiento. Al contrario, podría tener 37 semanas de gestación y en la mayoría de los centros de terapia fetal está indicado realizar el procedimiento previo al nacimiento. Nosotros hemos hecho ya un par de publicaciones respecto a los casos que hemos tratado en México. Hacia finales de 2020 hicimos una publicación en la revista Ultrasound Obstetrics and Gynecology con 41 casos, en los cuales mostramos la importancia de la evaluación del ductus venoso en estos casos. Y recientemente también hicimos una nueva publicación mostrando los beneficios de utilizar una técnica para colocar los catéteres, aunque se requiera la colocación de un catéter bilateral, colocarlo a través de un solo puerto intrauterino. Y con ello hemos mostrado que las posibilidades de supervivencia mejoran y que además disminuyen los riesgos de prematuridad de menos de 34 semanas y de prematuridad por debajo de la semana 37. Así que nuevamente será la misma historia con este tipo de casos. Las pacientes no logran entender el por qué el bebé tiene hidrotórax, por qué está hidrópico y por qué le decían que todas las ecografías previas eran normal. Bueno, es fácil de explicar, porque estaba normal, porque la enfermedad debutó durante el tercer trimestre. El hidrotórax que ocurre durante el primero o el segundo trimestre, eso sí tienen un alto riesgo de tener problemas cromosómicos o genéticos de fondo, pero en bebés genéticamente sanos pueden debutar un hidrotórax por diferentes motivos y generalmente ser un debut tardío hacia el tercer trimestre. Y algo muy importante es que la paciente también sabrá que existen procedimientos que podían disminuir y mejorar las posibilidades de vida de su bebé, puesto que la colocación del catéter no solamente mejora la probabilidad de supervivencia, sino que aumenta la probabilidad de desarrollo pulmonar y hace que el bebé tenga una recuperación intrauterina. Por lo tanto, nace menos grave. O incluso puede nacer asintomático si es que se mantiene un suficiente tiempo intrauterino y la expansión pulmonar puede incluso sellar la fuga del hidrotórax y al nacimiento no tener ya mayor producción de hidrotórax. Vamos a este nuevo caso. 37 semanas con 3 días. ¿Vale? Este es un caso que pues también los médicos detectaron que había un poco de líquido en el tórax. Bueno, pero es un líquido que es leve y por lo tanto dijeron, bueno, pues el líquido es poco y además se le ven los pulmones muy grandes. De todas formas, pidieron una valoración en nuestro centro y lo que descubrimos
es que en realidad esto que parece un pulmón del lado izquierdo es un tumor. Esto es un secuestro broncopulmonar que tiene circulación sanguínea sistémica y esa es la causa del hidrotórax. Por lo tanto, el tamaño pulmonar izquierdo en realidad es solamente este triángulo pequeño que se ve aquí y el pulmón derecho es esto. Entonces es un bebé que tiene compresión del pulmón izquierdo y además está con hidrotórax. Afortunadamente ya tiene 37 semanas, pero ¿qué podemos hacer? Pues hay dos opciones, o se hace un tratamiento en el útero o se hace un nacimiento. Y por supuesto que suena bastante prudente hacer un nacimiento a las 37 semanas. Sí, pero recordar que cuando un bebé tiene una masa pulmonar y tiene hidrotórax o compresión pulmonar severa o desviación del mediastino, es considerado de mal pronóstico y tiene un alto riesgo de morbilidad respiratoria neonatal y de muerte. Este bebé no murió, pero sí que tuvo una gran dificultad respiratoria al nacer, requirió estar intubado, requirió que hicieran una cirugía inmediata para poder extraer el tumor. Y claro, son niños que están graves, en terapia intensiva, en una paciente que todo su embarazo fue normoevolutivo y a las 37 semanas le habían dicho que únicamente tenía un poco de líquido en el tórax. Al final la paciente decidió no hacer el tratamiento en el útero porque su médico tratante le dijo que ya estaba muy grande de edad gestacional y que era mejor un nacimiento. Y bueno, el bebé sobrevivió, pero estuvo mucho tiempo hospitalizado y requirió esta cirugía con anestesia general de toracotomía para extraer el tumor. Esta cirugía se llama secuestrectomía. ¿Qué es lo que nosotros proponemos a estos casos? Bueno, que si se detectan en vida fetal, tiene un tumor gigante con un vaso sanguíneo, nosotros hemos observado que existen varios tratamientos para esta enfermedad llamada secuestro broncopulmonar y somos el grupo que más experiencia tiene a nivel mundial en el tratamiento de estos casos. Como pueden ver, hacia finales del 2015 solo había reportes de caso, de 1 o 2 casos realizando algún tipo de tratamiento, ya sea con catéter toracoamniótico, escleroterapia o láser. Nuestras casuísticas empezaron a ser las más grandes, publicando los primeros 8 casos consecutivos y posteriormente publicamos 16 casos, en los cuales ahora ya llevamos más de 40 casos tratados, mostrando los beneficios de esta intervención, que es de mínima invasión, con aguja, para poder colocarlo a través del tórax fetal y destruir la circulación sanguínea del tumor. Hay dos grupos en el mundo que tienen una amplia experiencia, que son el grupo de la Universidad de Bonn en Alemania y nuestro grupo de Querétaro, más o menos con la misma cantidad de casos, pero también mostrando los mismos beneficios de esta intervención en la cual la supervivencia es prácticamente el 100%, los nacimientos son a término, no tienen morbilidad respiratoria porque los pulmones se normalizan y además, muy importante, es que estos casos no han tenido la necesidad de cirugía posterior al nacimiento. Por lo tanto, a ese bebé que nació con el tumor, que estuvo en terapia intensiva, que estuvo con hipoplasia pulmonar, que requirió una cirugía, esto era evitable, sí, pero necesitábamos de un diagnóstico prenatal oportuno y una referencia inmediata al centro de cirugía fetal. Por lo tanto, el bebé además presentó un riesgo de muerte neonatal, o sea, pudo haber muerto, pero también pudimos haber evitado la morbilidad y el tiempo que estuvo hospitalizado y la cirugía neonatal de hacer una toracotomía y una secuestrectomía. El último caso que les presento es algo más raro, pero que también pueden enfrentarse. Hacen ustedes sus ultrasonidos de segundo y de primero y segundo trimestre y en el tercer trimestre esta paciente asiste a hacer una ecografía 4D o bueno, ahora están de moda hasta las 7D, no sé ya en qué D van, pero bueno, aquí en este universo nada más hay 3, ¿no? 3 y 4D. En este bebé cuando hicieron la evaluación, pues se dieron cuenta de que había como un quiste en el cuello. Y bueno, a este quiste le pueden llamar de 1000 formas.
son tumores benignos desde el punto de vista de que no son cáncer, no suelen ser infiltrativos, el bebé no suele desarrollar hidrops y la mayor parte de los casos son linfangiomas o hematolinfangiomas. Aquí, por ejemplo, presenta un sangrado dentro de uno de los quistes, pero bueno, esto lo que hicieron fue también programar el nacimiento y en el momento del nacer, pues lo que presentaron a nivel pediátrico, pues fue nuevamente dificultad respiratoria, porque el quiste, el tumor, estaba presentando una compresión de la vía aérea superior. Por lo tanto, durante la cesárea se intentó hacer un exit, manteniendo al bebé conectado al cordón umbilical durante algún tiempo, mientras los pediatras aspiraban, intentaban intubar a este bebé, procedimientos que son relativamente complicados en el momento inmediato del nacimiento. Ahí están realizando una laringoscopía y claro, todo esto lo hacen mientras la placenta está a punto de desprenderse, puesto que ya el útero está abierto. Toma tiempo el que logren hacer esta intubación. En este caso en particular, además, tuvieron que hacer un drenaje del tumor cervical para que disminuyera la compresión que ejercía y con ello poder aumentar las posibilidades de lograr la intubación. Aquí están viendo cómo están haciendo un intento de intubar y es porque se subestimó la importancia de ese tumor o se sobreestima la capacidad del equipo médico de decir, bueno, pues si yo controlo la cesárea, controlo la técnica del exit y mantengo al bebé conectado al cordón y tengo pediatras muy buenos que pueden hacer la intubación. Sí, esto es posible, pero toma tiempo. Y ese tiempo, pues es tiempo de asfixia y tiempo de riesgos. Vean cómo aquí están haciendo la punción inmediata del tumor para poderlo drenar. Ven que sale sangre porque es un tumor que es como si fuera un hemangioma, pero combinado con una especie de linfangioma. Estos tumores mixtos. Eso también es riesgo de que el bebé tenga anemia. Vean que el primer intento de intubación pues no fue adecuado y con el drenaje del tumor están intentando lograr pues intubarlo. La verdad es que se pasa mal, ¿eh? Los que han visto esto alguna vez no quedan ganas de volver a ir allí y que te digan, ven, ayúdame a este caso que estará difícil, pero necesitamos a más personal que nos ayude. Al final este bebé, esta imagen de la derecha, el bebé está muerto, se intentó hacer también una traqueostomía y bueno, son desenlaces malos. ¿Qué hubiéramos podido hacer? Bueno, nuestro grupo mexicano, aquí sí me enorgullece mucho presentarles que una de las grandes innovaciones de nuestro grupo de cirugía fetal ha sido el desarrollo de esta nueva técnica que es la intubación intrauterina. La intubación en el útero se hace a través de una técnica de traqueoscopía fetal cuando el bebé ya va a nacer, es decir, cuando el bebé ya está cerca a término o que ya tuvo ruptura de membranas, hacemos una exploración de la vía aérea, como si fuera una traqueobroncoscopía. Y una vez que estamos dentro de la vía aérea, como pueden observar en este video, estamos viendo ya la carina, pero todo el trayecto inicial de la tráquea estaba colapsado. Y esto es lo que dificulta la ventilación por la compresión que hace el tumor. Entonces, en la técnica que hemos descrito y desarrollado desde el 2015, lo que hacemos es, una vez dentro de la vía aérea, avanzar y colocar la cánula orotraqueal, que es la misma cánula que iban a colocar los pediatras, y con ello provocar que el bebé pues ya esté intubado en el útero. Aquí ven cómo estamos siguiendo la cánula y verificando que esté en una adecuada posición, ¿vale? Con esta intervención lo que logramos es que el bebé al nacer, pues ya nace intubado. Está sedado porque se le anestesia para hacer el procedimiento, pero al estar ya intubado, pues ya nadie está sufriendo del tiempo de asfixia neonatal o de tener que mantenerle el cordón conectado a la placenta durante un tiempo considerable, sino que se hace una cesárea convencional, se entrega al equipo de pediatría y ellos solo tienen que hacer la conexión de la boquilla para poder ventilar a este bebé. Y obviamente después tratar el tumor con calma. Esta técnica la desarrollamos en 2015, o sea, la hicimos en 2014 y en 2015 la publicamos y estamos muy orgullosos porque ahora es una técnica que ya están también realizando, replicando
en otros países como Estados Unidos y Alemania. Hay 3 casos ya publicados por diferentes grupos que han demostrado que esta técnica es factible y por lo tanto se está validando su uso a nivel internacional. La paciente no va a leer esos artículos, pero sí va a leer nuestra página web o las ruedas de prensa que luego hacemos y dirá, mira, ese bebé con ese tumor se podía haber intubado en vida fetal. A la paciente no le interesa que esto se acabe de desarrollar hace algunos años. Lo importante es que se le haya brindado la oportunidad de que su bebé se podía haber eliminado el riesgo de muerte y el riesgo de asfixia neonatal secundario al tumor. ¿Vale? Bueno, tengo un caso más, pero este me toma solo un minuto. La vía aérea de los bebés es muy importante evaluarla por ultrasonido. Por ultrasonido no estamos acostumbrados, o lo digo al revés, estamos acostumbrados a revisar el corazón, a revisar el cerebro, a revisar, no sé, extremidades, pero la vía aérea es poco evaluada. Y por ultrasonido podemos ver, este es el cuello del bebé, este es el corazón, el tórax, y esto es la tráquea que está interrumpida, porque es un bebé que tiene una atresia laringea, pero que está acompañada de fístula traqueoesofágica, y por lo tanto, la apariencia de los pulmones es normal, ¿vale? Pero en estos casos, si hiciéramos una exploración de la vía aérea por fetoscopía, observaríamos, como aquí pueden ver, la entrada de las cuerdas vocales y la tráquea conectada también con el esófago, ¿vale? En este caso en particular, pues no es una fístula, sino una fisura traqueoesofágica completa que ocasiona que este bebé pues no va a poder ventilar. Esta es una anomalía que se considera incompatible con la vida. Y también a finales del año pasado hicimos una publicación para hacer énfasis en que es muy importante la evaluación de las cuerdas vocales en los bebés, sobre todo en aquellos que tienen hernia diafragmática, puesto que las anomalías del diafragma se asocian también con anomalías de la vía aérea. Hasta antes del año 2021, los grandes centros de prestigio de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, vean que son varios puntitos rojos, en los cuales están los mejores centros de prestigio que han desarrollado innovaciones y técnicas para estos procedimientos de cirugía fetal. Bueno, pues este mapa ha cambiado y en 2021 ya tenemos un puntito en México, que es este puntito de Querétaro, que representa a nuestro centro. Nuestro centro, considerado ahora uno de los centros que pertenecen a la red norteamericana de terapia fetal, o NAPNET, y que esto está en la página web de NAPNET, y en la cual pues es un prestigio el poder resaltar a nuestro país en esta área de la intervención fetal. Pero todo esto solo se lograría pues con diagnósticos prenatales oportunos, y por eso es muy importante que trabajemos en equipo con cada uno de los ginecólogos que realiza estas ecografías, y por ese motivo es que también tenemos una gran responsabilidad en nuestra escuela, teniendo docencia para formar a los ginecólogos en estas áreas del diagnóstico prenatal a través de cursos, diplomados, para que el diagnóstico sea más preciso y podamos tener diagnósticos cada vez con mayor proporción en nuestras embarazadas. Muchas gracias por su atención. Pues mil gracias por compartir estas experiencias. Cuando planteamos este tema, la realidad era que pues, de qué va a hablar el doctor, de qué nos va a platicar, qué nos va a decir, o sea, de dónde viene este tema. Pero entonces yo te quiero preguntar, todavía me ha tocado aquí en Monterrey que dicen, pues si quieres hacerte el primer trimestre, es opcional. ¿Es opcional, doctor? Ya, bueno, pasa en todo el país y pasa también en otros países. Realmente creo que la cultura debe de ser ya la opuesta. No, por supuesto que es opcional, pero la paciente es quien debe decidirlo. Pero como médicos somos quienes debemos de aconsejar y decirle la importancia de hacer este tipo de ecografías. Mi mensaje, digamos, mezclado entre todas estas malas noticias y malos desenlaces de bebés que murieron al nacer, es precisamente eso. El diagnóstico de estas patologías no es 100% responsabilidad del ginecólogo.
Por supuesto que se puede apoyar en los especialistas de materno-fetal, que estos sí que tienen la responsabilidad de saber hacer estos diagnósticos, pero si el ginecólogo también tiene cierta responsabilidad en sospechar que hay una anomalía. Y esto es la importancia de que todo obstetra que ve embarazadas, pues tiene que tener cierto dominio del ultrasonido obstétrico. No necesariamente ser un especialista materno-fetal, pero el ultrasonido obstétrico es una herramienta que además si la tienen ahí, pues hombre, podrán ser exigidos en el por qué no se hizo el diagnóstico. Y si usted no puede hacerme este diagnóstico de la evaluación de la válvula aórtica, que es algo complicado y de subespecialistas, pues ¿por qué no me dijo que fuera a hacerme una evaluación con alguien que hiciera una ecocardiografía avanzada? Entonces, sí, no solo es importante recomendar el primer trimestre, también el segundo. Y si me expliqué bien en esta presentación, también el tercer trimestre, porque mucha patología puede debutar en estas edades gestacionales avanzadas y llevarnos una sorpresa en una cesárea programada. Ok. Entonces, lo recomendable serían 3 visitas con el médico fetal para asegurar la salud de mi feto. Primero, segundo, tercer trimestre. Sí, eso es lo ideal. Lo que nosotros siempre explicamos a los pacientes es, mire, estas son ecografías avanzadas, son ecografías que se realizan con equipos de ultrasonido que tienen una mayor resolución, con expertos que van a ver la salud fetal. Pero también usted necesita el seguimiento obvio con su obstetra, porque es el que está a cargo de su salud, el que va a ver cada uno de las posibles anomalías que presente la embarazada, y también va a ser ultrasonidos, pero ultrasonidos podría llamarlos básicos, en el sentido de ver cómo va creciendo el bebé, cuánto líquido tiene, la posición, pero una ecografía estructural requiere invertir 30 a 40 minutos de estar observando, contando dedos, viendo si está la laringe, lo que he explicado ahora, que no tenga cataratas congénitas o tumores, que sus diafragmas, no solo ver uno, ver ambos diafragmas y hacer una evaluación del corazón también de forma básica. En la exploración básica del corazón se sospechan la mayoría de las patologías para entonces ya solicitar una exploración avanzada. Pero lo que ya no debemos de permitir es lo que pasaba hace muchos años, que era únicamente ver que el bebé se mueve bien, que tiene buena frecuencia cardíaca y que a mí me parece que está bien. Eso es lo que no debemos de permitir. Hoy, esta mañana, hicimos el diagnóstico de un bebé con espina bífida con 37 semanas de gestación. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Bueno, porque el ginecólogo sospechó que requería una evaluación porque veía ventriculomegalia. Claro, pero es que la espina bífida la tenía desde el principio del embarazo. Si se hubiese hecho una evaluación sistemática de la columna, se hubiera hecho un diagnóstico oportuno. Y espina bífida es también una patología que hoy en día podemos beneficiar con una corrección prenatal. Así que, bueno, yo creo que la cirugía fetal ha pasado ya a una nueva etapa en la que existen todavía procedimientos que están en investigación, pero muchos otros ya fueron validados en estudios clínicos, estudios aleatorizados, estudios observacionales también, y por lo tanto, los pacientes lo más grave es que sientan que perdieron una oportunidad porque nadie les dijo que ese bebé o que esa patología podía tener un tratamiento. Marisol Álvarez por ahí tiene una pregunta. Marisol, no sé si ya puedas abrir tu micrófono. ¿Nos escuchas, Marisol? Déjame ver. Me hace que se distrajo. A ver, entonces yo también, otra cosa que yo quiero aclarar o preguntar es, yo sé que los programas de ginecobstetricia del país no tienen un entrenamiento formal en ultrasonido obstétrico nivel 1, que es lo que conocemos como el básico. Si acaso pudiera mencionar 2 programas en el país que apenas lo están iniciando o que es joven o en pañales o que se está desarrollando. ¿Qué alternativas tengo yo como ginecólogo que me egresé en el 2009? ¿Qué puedo hacer para eso? Sí, yo creo que hay bastantes alternativas. Tenemos diferentes escuelas dentro y fuera del país.
para una herramienta que pues antes no estaba considerada en los programas de ginecología y obstetricia, o sea, cero. Ahora un poco empiezan a retomarlo, pero bueno, nosotros hemos crecido a nivel docente en nuestra Escuela de Medicina Fetal México para no solamente hacer investigación y tener innovaciones científicas, sino también transmitirlas. Yo creo que nuestro grupo, si en algo se distingue, es en transmitir el conocimiento y las destrezas que se pueden adquirir acortando curvas de aprendizaje bajo simulaciones. Hemos desarrollado simuladores para hacer ecografía obstétrica, hemos desarrollado también algunas herramientas y algunos modelos que se pueden adquirir para que los médicos no tengan que invertir mucho tiempo, pero sí sea un tiempo óptimo de prácticas después de hacer la teoría y la simulación. Tenemos ahora abierto un diplomado de ultrasonido obstétrico en 9 diferentes ciudades de nuestro país y también en otros países. Así que creo, bueno, y en Monterrey tenemos uno en el cual, pues lo que les quede más cerca, yo siempre lo que les sugiero es formarse, actualizarse, pero reconozco que los cursos que realizábamos o congresos, pues era muy poco el tiempo que invertían en hacer un taller, una tarde o unas cuantas horas. Bueno, era un poco para mostrar cómo lo hago, pero la verdad es que se aprendía poco. Por lo tanto, ahora en la modalidad de diplomados creemos que es una nueva forma en la que los médicos pueden realmente completar una curva de aprendizaje y sentir que aprendieron y que se sientan más cómodos realizando un ultrasonido obstétrico y sobre todo van a transmitir esa confianza a sus pacientes y por supuesto en los resultados de perinatales de estos bebés. Bien. Ruth, ¿nos escuchas? Hola, hola, ¿me escuchan? Es Sí, te que, escuchamos perfecto. excelente, gracias. Una disculpa, por más que trato de iniciar el video, no se puede observar. Pero bueno, tengo una pregunta para el doctor. Como mencionaba, o sea, el objetivo también de la plática, pues es precisamente el tratar como que prevenir una muerte perinatal o posterior al nacimiento. Y ahorita que está dando la plática, pues bueno, el objetivo pues era, en lo que me estuve fijando en los casos, pues detección de muchas veces de patologías fetales, pero en edades avanzadas de la gestación. Entonces, otras herramientas, doctor, por ejemplo, ¿usted recomienda el uso de Doppler en tercer trimestre o en las últimas semanas como pruebas de bienestar fetal de forma rutinaria, a pesar de que, aún siendo un obstetra, como usted dice, a lo mejor sin un adiestramiento en Doppler, por ejemplo, pero ¿qué nos puede decir acerca de estas herramientas? Sí, gracias, doctora Ruth. Mira, lo he enfocado a patologías porque las anomalías estructurales son la principal causa de muerte neonatal. No lo son las insuficiencias placentarias, porque estas sí las podemos detectar, porque un muy buen tamizaje es la estimación del peso fetal que creo que la mayoría dominamos en la obstetricia moderna. Por lo tanto, detectar a un feto que está de bajo peso es la principal motivo para luego recomendar hacer un Doppler. Y de ahí poder identificar al feto que está en insuficiencia placentaria y que está en alto riesgo de muerte intrauterina o de muerte neonatal. Los estudios de investigación que hemos estado realizando nosotros y otros grupos en bebés que no son de bajo peso están siendo cada vez, mostrando cada vez más una posible utilidad del Doppler independientemente del peso. Yo creo que en el futuro el Doppler será una herramienta que todo mundo deberemos de dominar en la obstetricia en general y además será el mejor tamizaje para saber si hay una insuficiencia placentaria. Pero esto es hacia una proporción muy pequeña de casos que si tienen insuficiencia placentaria leve, pero el peso fetal es normal y que por supuesto puede haber un mal desenlace, pero esos casos también, si se hace una vigilancia intraparto adecuada, se evitan muchas muertes. Estos casos que presenté, no importa que los tengan en monitoreo cardiotocográfico continuo, nacerán y morirán porque tienen un defecto físico que no fue detectado y que si se hubiéramos detectado, habríamos podido hacer algo incluso para corregir el defecto o para hacer un procedimiento de mejorar las probabilidades de vida o preparar a nuestro equipo pediátrico para hacer una adecuada intervención. Por lo tanto, realmente los casos que se están perdiendo
y que se han perdido toda la vida con muertes neonatales, asfixias, que era muy fácil decir, pues no, se habrá enredado con el cordón. No, no sé, pues no respiró, hizo una asfixia, no sé, vendrá, si quiere le hacemos la autopsia, ¿no? Y la mayoría de las familias no aceptaban una autopsia, pero en realidad tenían malformaciones físicas que ahora podemos detectar por ultrasonido, que también los ultrasonidos de antes no nos lo permitían. Y por eso recordarán la época en la que incluso se decía, pues ¿para qué haces un ultrasonido si todo va bien? O solo a la embarazada de alto riesgo, la que ya perdió un bebé o la que tiene edad avanzada o enfermedades maternas. Hoy en día recomendamos el ultrasonido a todo mundo y posiblemente en el futuro estemos recomendando Doppler a todo mundo, pero se necesitan todavía más estudios para encontrar una verdadera utilidad del Doppler. En este momento existen algunos estudios en la población general, pero todavía no justifican el uso universal del Doppler, ¿vale? Muchas gracias, doctor, muy amable, y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Se lo agradezco de antemano. Un placer. Pues muchas gracias a todos los asistentes. Mil gracias al doctor Rogelio Cruz por haberse conectado. Si desean más informes acerca de los cursos formativos en ultrasonido, visiten la página de Medicina Fetal México o sigan la línea de redes sociales Medicina Fetal México Educación y las aplicaciones de uso gratuito que también se encuentran disponibles para iPhone o para Android, son de descarga gratuito, que también las calculadoras las pueden utilizar sin ningún problema. Muchas gracias a todos, buenas noches a todos, mil gracias doctor, no nos despedimos, gracias Ruth por estar presente y nos despedimos, nos vemos pronto. Un saludo a todos. Gracias. Nos vemos el próximo mes, muy amables. Hasta luego. Cuídense.